Hola y bienvenido a este nuevo video. Hoy te mostraré cómo exportar datos de un proyecto a una hoja de cálculo y luego veremos cómo importarlos desde esa hoja de cálculo a un proyecto. La hoja de cálculo que usaremos será del programa Excel de Microsoft. En la cinta de opciones del programa tenemos una pestaña denominada Importar y exportar datos, operación de utilidad para poder mostrar y presentar los datos en diferentes plataformas. Si activamos esta pestaña, podemos ver que tenemos dos paneles, el panel para exportar y el panel para importar datos. Vamos a activar la función para exportar a una hoja de cálculo. Nos aparecerá una ventana con 16 categorías que podemos exportar. En realidad, son 16 formas de exportar datos que tiene el proyecto. En este curso, hemos venido creando dibujos, pero no hemos modificado algunos datos importantes como el número de dibujo o el número de hoja de cada uno de los planos que hemos desarrollado hasta el momento. Para este video, vamos a seleccionar la categoría de configuración de dibujos, categoría que se encuentra al final de esta ventana. Hacemos clic en OK y nos aparece una nueva ventana, pues hay que elegir en qué formato vamos a exportar los datos y si estos datos serán de todo el proyecto o solo del dibujo que se encuentra activo en este momento. Cuando se exportan datos de todo el proyecto, el proceso va a demorar en función de la cantidad de datos que se tenga que exportar. Para nuestro caso, son solo 4 planos con pocos datos, así que el proceso será rápido. Entonces, dejaremos la selección de todo el proyecto y el formato en Excel. Hacemos clic en OK y nos aparece la ventana donde podemos seleccionar una determinada cantidad de dibujos, para los casos en que este proceso se aplique a más de uno. En la cinta de acciones vamos a presionar el botón para que seleccione todos los dibujos y finalmente hacemos clic en OK. De forma automática el programa nos sugiere el lugar donde se debe guardar el archivo, que generalmente es la carpeta de mis documentos, y también nos sugiere el nombre del archivo y que recomiendo dejarlo por defecto. Hacemos clic en guardar y ya tenemos nuestro archivo en Excel con los datos de configuración de los dibujos. Ahora vamos al explorador de Windows y vamos a abrir este archivo. Habilitamos su edición y como puede ver tenemos una sola hoja con los datos de los 4 dibujos que conforman este proyecto. En la primera columna tenemos el nombre del dibujo, tan igual como aparece en el administrador de proyectos. La segunda columna está en blanco y debe contener el número de la sección y también de la subsección en la siguiente columna, datos que no hemos ingresado y que no necesitamos por el momento. Luego tenemos el número de hoja, que como puede ver, solo aplicamos al primer y segundo dibujo. Luego tenemos el número de dibujo que nos muestra que varios de ellos no tienen un número. Luego está el nombre del proyecto, la instalación, la localización y las 3 descripciones que son posibles agregar a cada dibujo. Al final se encuentra la columna con las rutas de cada uno de los dibujos. Ingresar los datos faltantes en esta hoja de cálculo es más sencillo que ir al programa y modificar las propiedades de cada dibujo. Así que vamos a agregar los números de hojas y los números de dibujos, manteniendo el mismo formato para todos ellos. Podemos agregar también las locaciones, instalaciones y el código del proyecto, pero estas no se notarán en los dibujos porque los cajetines no los configuramos para que muestren estos datos. Entonces, solo vamos a poner números a las hojas, desde el 1 hasta el 4. Y haremos lo mismo para los dibujos, tratando de mantener el mismo formato, así que por eso estoy copiando las celdas y cambiando los números. Ahora, guardamos el archivo y lo cerramos con los nuevos cambios. Vamos a realizar un recorrido por los dibujos y usando la barra de navegación realizaremos a cada uno un enfoque total para ver los cambios con la importación del archivo. Ahora vamos a regresar a la pestaña de importación y exportación de datos y en el panel de importación vamos a activar la función desde la hoja de cálculo. Automáticamente el programa nos lleva a la carpeta de mis documentos y como ya hemos exportado el archivo, hace referencia al mismo nombre. Vamos a buscar el archivo modificado como si se tratara de uno nuevo y verificar si este archivo es el correcto. Hacemos clic en abrir y nos aparece una ventana con opciones para actualizar el proyecto o el dibujo activo.
Para nuestro caso, como hemos modificado todos los dibujos, dejamos todo el proyecto seleccionado. Debajo tenemos dos opciones. La primera es para que actualice los valores de la hoja de cálculo forzando a poner todas las letras en mayúsculas. Recuerde que cuando ingresábamos los valores, estos se cambiaban a mayúsculas de forma automática. Es una función que le permite al programa mayor uniformidad en su base de datos. Así que hacemos clic en OK y nos aparece la ventana para seleccionar dos o más dibujos que actualizar. Elegimos todos y hacemos clic en OK. Si hacemos un recorrido por los dibujos, vemos que ningún número de hoja o de dibujo se ha actualizado. Lo que falta es actualizar los cajetines. Así que activamos la pestaña de proyectos y en el panel de otras herramientas activamos la función para actualizar el cajetín. En la ventana de actualización del bloque vamos a seleccionar dibujos y hojas, que son lo único que hemos modificado. Hacemos clic en proyecto amplio o todo el proyecto, que es la mejor traducción. Luego seleccionamos todos los dibujos en esta nueva ventana y finalmente hacemos clic en OK. Ahora, si recorremos los dibujos, podemos ver que tanto el número de dibujo como el número de hoja se han actualizado. Pues bien, eso es todo en este video. Compártelo, dale una manito arriba o déjame un comentario. Nos vemos en el próximo.